Ok, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este regreso de vacaciones. Les doy la bienvenida. Soy Ángela Ávila, la coordinadora de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, a nuestro ciclo de conferencias semestral. Y bueno, como saben, este semestre nuestras conferencias han dirigido su mirada hacia la filosofía contemporánea, trazando un arco intelectual que conecta las rupturas teóricas del último tercio del siglo XX con las urgencias del pensamiento actual. No se trata solo de revisar la historia de las ideas, sino de interrogar nuestro presente a través de las lentes más lúcidas de las últimas décadas. Y en ese sentido, precisamente, tenemos hoy el placer de que nos acompañe el doctor Gabriel Alfonso Corral Velázquez. El doctor tiene un doctorado en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Sus intereses de investigación se centran en la filosofía política, la filosofía de la comunicación y la cultura digital. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. También tiene, obviamente, el reconocimiento como perfil deseable PRODEP. Tiene un doctorado en estudios científicos y alguien por ahí Ricardo. tiene el micrófono abierto, entonces agradeceré que lo cierren, ajá, porque se está viciando el sonido. Ujú. Gracias. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Oxford, en Reino Unido, también en la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos. Y el último año, el año pasado, fue profesor visitante en la Universidad del País Vasco. Entonces, él nos va a presentar la conferencia de este día que se titula La transformación digital de la esfera pública, una lectura desde Jürgen Habermas. Entonces, pues le damos la más calurosa bienvenida al doctor Gabriel Corral y le cedo el uso del micrófono, doctor. Gracias. Pues primero, pues agradecerte a ti y a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta plática. A ti la invitación y a los compañeros profesores, profesoras del programa de la Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. Voy a compartir la pantalla, ahora ya. para, para hacer la presentación y a tratar de hacerla un pelín más ágil y al mismo tiempo me sirve a mí de guía. Ahí está. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para no Es extender. verdad, no dije, ¿verdad? Oh, Tienes aproximadamente entre 45, 50 minutos, está bien, está bien. hasta una hora sin ningún problema y ya después empezamos con sesión de preguntas. Perfecto. No, no, para ajustarme, porque si no, luego entre la anécdota y lo que sea, me podría extender. Bueno, pues era obligado, me parece, darle una visitada a Habermas, a propósito de que hace unas pocas semanas nos dejó y lo considero yo, se lo comentaba a los y las compañeras estudiantes en clase, me parece que es de los últimos pensadores contemporáneos de amplia trayectoria y de amplio reconocimiento que todavía nos acompañaba y hace unas semanas trascendió. Y mi encuentro con Habermas, y sirve un poco para introducir la charla, sucedió en una circunstancia de búsqueda de sentido. Eh, en un primer momento, cuando empecé mi formación como investigador en el año, ya ni sé, 2000 y poquitos, mi primer acercamiento a entender cómo se construye el debate público fue a través de la información. El primer ejercicio de investigación formal que hice buscaba justamente identificar cómo se producían las noticias y cómo los propios periodistas generaban la información que nosotros consumimos. Y yo he trabajado como tal en aquellos años y, y tenía algunas hipótesis, tenía algunas ideas sueltas que fui sistematizando a partir de entender
cómo los periódicos y cómo los medios de comunicación en aquellos años, los medios electrónicos principalmente, elegían qué era lo importante para presentar eso que llamo ahora fragmentos de realidad. Ese fue un primer acercamiento. Después, ya en el doctorado, con esa primera perspectiva, mi intención era comprender, entender cómo se construía lo que en ese momento de manera muy superficial llamaba yo debate. Y en eso pues están las mesas de discusión, los propios informativos, las entrevistas, todo esto que vemos de manera ya cotidiana y que desde entonces ya era habitual, pero que de alguna forma ilustraba qué es lo importante. Y aunque hay N cantidad de hipótesis y de temas que se pueden debatir y que están allí para discutirse, pues a mí me interesaba identificar quiénes participaban de eso que llamaba yo en ese momento debate o debate público. Y en eso llega a mis manos Historia y Crítica de la Opinión Pública y encuentro el concepto que es pretexto de la charla y que Habermas en los años 60-70 había puesto para debatir, que es el de esfera pública. Y a partir de ahí me enganché, nos hicimos amigos, Habermas y yo, que él nunca lo supo, pero empecé a dialogar con él para tratar de encontrarle alguna explicación a esto que yo tenía en pequeños espacios y de manera muy dispersa. Y a partir de ahí ha sido mi compañero en diferentes momentos. ¿Qué es lo que yo veía? Y me voy a atrever, ay, Dios mío, me voy a atrever a hacer la caracterización de esta forma. No es ni mucho menos la idea corregirle la plana, ni mucho menos, pero sí plantear la perspectiva que Habermas nos ofrece y la perspectiva con la que fui trabajando yo y que de alguna forma ha sido mi guía para, para trabajar estos años el concepto de esfera pública. Eh, el planteamiento con el que inicio la charla va en esta guía. ¿Qué ofrece Habermas? Habermas, y es bien interesante y además me gusta mucho cómo lo plantea, eh, habla desde una racionalidad bien interesante. ¿Cuál es el ideal de Habermas? Él plantea que los espacios de deliberación sean o estén caracterizados por espacios, por construirse como espacios racionales. Si revisamos historia y crítica de la opinión pública y luego este, la teoría de la acción comunicativa, pues él va planteando una serie de condicionantes, de normas, para construir estos espacios de debate a partir del diálogo, pero siempre son de carácter normativo. Y entonces yo venía fascinado por la obra de Habermas cuando llego con Lawrence Whitehead en Oxford. Y Whitehead, que es un personaje muy generoso y que no era el único estudiante latinoamericano que estaba en ese momento allí, y él habiendo trabajado en América Latina en diferentes espacios, México, Bolivia, Argentina, trabajó con Guillermo O'Donnell también, y tiene este libro que es Democratización, Teoría y Práctica, nos decía, está muy bien, y la democracia también está muy bien, y los procesos de transición a la democracia en América Latina, estoy hablando del año 2010, pues sí, avanzan, pero la deliberación pública, los espacios de debate público, no necesariamente corresponden a lo que Habermas dice. Hay ahí algunos elementos que ustedes tienen que caracterizar para entender cómo opera en la práctica esto en América Latina. Y entonces, por eso planteo el segundo punto. Es decir, por un lado, sí está este ideal normativo que plantea Habermas sobre la deliberación pública, y por otro lado, las condiciones de desigualdad, de mediación tecnológica y de visibilidad selectiva. Y entonces,
En un primer momento no sabía cómo articularlas o no sabía cómo encajarlas, eh, pero lo cierto es que el doctor Guaje tenía razón. Cómo en estos espacios se puede ir configurando la esfera pública cuando hay una tensión en ese sentido. Y eso obedece a la forma en cómo en América Latina se ha construido el ideal de la democracia y la importancia que tienen los medios de comunicación, como en todos lados, evidentemente, pero de acceso sobre todo al debate público. Y a ver, sí, Habermas lo pensaba en los años 70, en los años 60, en Alemania, a lo mejor en Finlandia sigue pasando, no tengo idea, pero lo cierto es que también ha habido un agotamiento del modelo con todas las situaciones que hay a nivel global, con los gobiernos populistas de izquierda, de derecha, los cierres que ha habido también para los espacios de debate. En fin, hay condiciones ahí que obligan a pensar esta tensión entre los dos planteamientos. De hecho, Habermas tiene otro libro que me parece a mí obedece un poco a esta crítica que se le hizo en algún momento por este carácter normativo, que se llama este, Entre hechos y normas. La traducción es horrorosa. El libro tal cual se llama Between Facts and Norms, y que llegó a mí en esos años también justo a crítica de los politólogos que me decían es que el planteamiento es muy normativo, cuando yo incluso caracterizaba de esta manera. Y entonces me recomendaron ese texto y Habermas ahí hace una apología de algunas de las ideas, considerando justo las condiciones de acceso a los espacios de deliberación y algo que es muy importante y que trataré un pelín más adelante, que son los elementos que disienten de este tipo de planteamientos, no solo teóricos, sino también en la práctica. Bueno. Justo en eso es el origen del debate, y ahí sí insistiré, perdonar la autorreferenciación, pero justo es la discusión que quiero plantear. Eh, Habermas plantea esta idea que... No sé por qué me estoy moviendo. Este universalismo normativo. Porque justo lo que decía, la esfera pública no es un espacio estrictamente dado, es un espacio que se ha construido. Y él mismo lo señala, justo en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, él la caracteriza incluso en la historia crítica de la opinión pública como la esfera pública burguesa. Y siempre que lo planteo en clase, les digo a las y los estudiantes que están conmigo, imagínense que hasta el siglo XVII, principios del siglo XVIII, la burguesía aportaba para el sostenimiento de la monarquía, eh, pensando en la época del mercantilismo y estas cuestiones. Y de pronto se dan cuenta que ellos aportan, pero no toman decisiones. Entonces, yo estoy poniendo dinero, pero no decido. Y empiezan a organizarse estos espacios que dibuja muy bonito Habermas de los cafés, donde se debaten los temas que se consideraban de interés público eh, y que tienen sus características a partir de este universalismo normativo que sostiene Habermas. Y por otro lado, cuando empecé a revisarlo y empecé a darme cuenta yo de algunas cuestiones que pasan no solo siglo XX, sino a lo largo de los años haciendo un proceso de referencia histórica, me doy cuenta que también hay tensiones y que hay una historicidad conflictiva. Y insisto, ni siquiera era por poner en contradicción, eso lo hace y muy bien, y también lo mencionaré más adelante, John Thompson, en Los medios y la modernidad. Pero lo que yo quería señalar es que una de las características, pensando desde la democracia, es el conflicto. Y el conflicto no entendido como nos vamos a pelear, sino esta divergencia que hay siempre de perspectivas. Y en política es sano que exista eso. Y entonces eso lo fui construyendo para entender
que la esfera pública es una forma histórica de mediación entre el poder, el lenguaje y la subjetividad política. Y entonces suena muy bien el consenso, suena muy bien la norma, pero ¿qué hay cuando hay posiciones que son divergentes? Y en eso va la idea que planteo de esta historicidad conflictiva. La premisa, pues, como punto de partida, haciendo esta conexión hasta ahora con la transformación digital desde la cultura digital. Bueno, la esfera pública contemporánea es un entorno de producción de sentido que articula racionalidad política, comunicativa, poder simbólico y desigualdad estructural. Que es algo que también mis estudiantes han de soñar con la frase, que les digo que las condiciones histórico-estructurales son fundamentales para entender cómo producimos sentido y cómo se articula esta forma de racionalidad y cómo está transversalizada por, por los espacios de poder. Bueno, ¿desde dónde lee Habermas? Y quizá hay quienes tienen formación filosófica podremos o podrán debatirme el propio planteamiento. Pero Habermas lee desde la modernidad. Eh, y la modernidad entendida como el uso público de la razón. eh, Me brinco la segunda línea y me voy hacia el universalismo procedimental. Es decir, universales y razón huele a Kant, 100%, aunque lo podemos debatir. O habrá quien diga que no estamos listos para esa discusión, pero eso es real. Viene de ahí. Y viene de ahí porque fundamenta la idea del debate, la idea de la esfera pública y del diálogo en estas dos cuestiones. Universales a través de las normas del diálogo, del consenso y de que construimos capacidad de discusión a partir del uso de la razón. Entonces, la esfera pública es un espacio para Habermas 100% normativo y 100% racional. Y esto es una condición de posibilidad de la modernidad política. Y en ello, también lo voy a mencionar, va la idea de la democracia, que justo en ese momento en que estaba yo eh, conociendo y analizando la obra de Habermas, era una de mis puertas de entrada. Yo decía, y sobre todo porque tenía politólogos muy de cerca, no solo a Whitehead, sino a politólogos americanos o de formación americana, muy empíricos, que me discutían la forma de entrar al análisis de la democracia desde el discurso y desde los espacios de deliberación. No voy a hablar más de los colegas politólogos, pero son muy empíricos algunos, y entonces me decían, a ver, pues hay que medir desde la institución este espacio de modernidad política y de debate político, pues mejor hay que verlo desde opinión pública, hay que medirlo. Y yo decía, no, más bien hay que verlo desde las prácticas, desde qué hacemos con eso. Y entonces la convergencia era, bueno, pues vamos a ver democracia. Y no democracia procedimental, porque en eso coincidíamos y coincidía en ese momento con quienes debatía y todavía a día de hoy. Es decir, todo el andamiaje institucional que se había construido en México y que se ha construido, más o menos ahora, desde 1990 y tantos hasta la fecha, opera, es funcional. Hay normas, hay elecciones cada tanto, hay representación, hay ciudadanización, y eso para los politólogos, entiéndase toda la escuela italiana, Morlino, Bobbio, Sartori, etcétera, pues era nada más pues, ponerle palomita. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Calidad de la democracia en Morlino, muy bien hecho. Con los americanos lo mismo. Dahl diría, bueno, pues más o menos funciona, más o menos opera. Es una democracia liberal al estilo norteamericano, pero vamos a conceder. Y entonces estaba yo justo en esa tensión cuando, cuando me concentro en esta parte de las prácticas. Y para Habermas
es central, es importante, porque hay en esa lógica una autonomía racional para poder elegir, para poder decidir si participas o no, si debates o no, o si tomas una decisión en cuestión electoral. Y entonces, para allá apuntaba un poco. Y, y lo conceptualiza justo como ese espacio intermedio entre el Estado y la sociedad civil, porque la esfera pública es donde se produce la deliberación racional sobre los asuntos que se consideran comunes y está basada en, de acuerdo a lo que señala en Historia y Crítica, argumentación, publicidad y el acceso universal. Y esa es una condición de democracia, el acceso universal. Pero, y ahí vienen mis puntos de divergencia, pues hay que considerar las condiciones de acceso. Es decir, si cualquiera de los politólogos que les he mencionado revisa, pues claro que hay. Hay posibilidad de argumentar, sí. ¿Es ese espacio intermedio entre unos y otros? También. ¿Hay deliberación? Podemos decir que sí. Pero ¿qué hay cuando son cuando son países o hay una desigualdad estructural como el nuestro? Y entonces corrijo un poco y digo, a ver, sí es cierto, sí es un espacio de participación política mediante el diálogo, pero a partir de las condiciones estructurales de visibilidad, de participación libre y racional sobre lo que se consideran asuntos de interés colectivo. Entonces, ahí, en esta definición que reconstruyo, considero estos aspectos, porque en esa discusión o en esa divergencia podemos encontrar algunas fallas. Fallas desde el carácter normativo. Ojo, y lo apunto como nota de pie de página, aunque seguramente lo comentaré igual más adelante. Hay que tomar en cuenta que uno, como decía Whitehead, y nos lo decía en algún seminario y en tutoría, consideren que los procesos de democratización, como los que hay en América Latina, son procesos que inician, pero que no sabemos cuándo van a terminar, justo por estas condiciones de desigualdad. Y en eso las prácticas políticas también se van modificando. Y uno de los aspectos que a mí siempre me ha interesado y que sigo trabajando a la fecha es la cuestión de la cultura política, que obedece a esa construcción de sentido que se da en determinadas situaciones sobre cómo nos apropiamos de nuestra propia condición de ciudadanos. Y eso también lo señalo muchas veces. No es lo mismo ser ciudadano, que todos lo somos cuando cumplimos 18 años, a ejercer de ciudadano. Y el ejercicio de ciudadanía está más o menos encuadrada en estas cuestiones, es decir, la parte de participación y la parte de la visibilidad y el debate sobre los asuntos de interés público. Y todo eso va encuadrado en cómo se va configurando este espacio. Y eso forma parte de cómo conceptualizamos. Y por otro lado, que también es importante, que la perspectiva que fui y que he ido construyendo en estos ya muchos años que trabajo con la obra de Habermas, es que mi acercamiento siempre es hacia, hacia la filosofía práctica, hacia entender desde, desde lo que hay, en términos empíricos, vamos a decirlo de esa forma, aunque no es el concepto más correcto o el término más correcto. Y cierro con esto, me la brinco rápido porque es el punto de cierre. ¿Qué hay desde Habermas? El acceso universal, que es una esfera pública inclusiva, que hay una igualdad discursiva, que hay una racionalidad comunicativa y que hay autonomía frente al Estado y al mercado. Y ahí también hay puntos, sobre todo en esta última referencia, que se pueden discutir. Porque prácticamente en todos los países
eh, occidentales, para precisarlo, los medios de comunicación, los medios electrónicos en aquellos años y ahora los espacios digitales, son empresas. Y cuando uno firma términos y condiciones, lo que uno está haciendo es someterse o sujetarse a esas condiciones del mercado. Y este es el punto que mencionaba hace un momento sobre la democracia. Una de las cosas que también me gusta es que no circunscribe la democracia a un procedimiento electoral, que también es una cuestión que llega en diferentes ocasiones a mezclarse. Eh, y él lo redefine como un proceso de formación discursiva de la voluntad colectiva. Eh, que no se queda solamente en el momento de ejercicio del voto, sino que va más adelante, que es lo que el querido Juan Manuel Ramírez Sáiz, profesor de la Universidad de Guadalajara, nos decía mucho en los cursos que él daba sobre, sobre ciudadanía. Él también murió hace algunos años, Juan Manuel, y yo le aprendí un montón a él sobre el concepto de ciudadanía, que era lo que él trabajaba. Y él nos decía, hablando de esta parte de la participación, no era muy seguidor de Habermas, pero lo señalaba en cuanto a la parte de la deliberación pública. O sea, el ejercicio de la ciudadanía obedece a derechos en términos jurídicos, pero también obligaciones en términos políticos. Y esta redefinición que planteo sobre la democracia deliberativa en palabras de Habermas, obedece justo a esa parte, obedece a las obligaciones en términos políticos, porque al final la responsabilidad no solo de participar en los procesos electorales, sino de servir como eje hacia la construcción de políticas públicas que ofrezcan espacios de deliberación para participar de las decisiones gubernamentales, corresponde a esto. Eh, no hay que perder de vista en la democracia liberal la soberanía recae en los ciudadanos y nuestra participación obedece justo a mantener la idea de la democracia liberal sobre que los ciudadanos somos quienes tomamos al final las determinaciones. Ojo, no solamente electorales. El asunto es, regreso al caso de México, que nos concentramos tanto por las condiciones históricas otra vez en los procesos electorales que olvidamos en algún momento esta segunda parte. Y entonces llega el día de las elecciones, todo el mundo vota, o casi todo el mundo, digo, los índices de participación siempre son bastante buenos en términos generales, arriba del 50, en el mejor de los casos, 60% del padrón electoral. Y luego, pues yo ya voté, ahí nos vemos, ahí se encargan. Yo los criticaré desde la comunidad de mi casa, porque los gobiernos nunca lo hacen bien, los que sean. Entonces, ahí quedamos. Y nos olvidamos justo de esto último, que nosotros, como ciudadanos, construimos mecanismos de control de poder y somos este espacio de racionalización de los conflictos. ¿Dónde sucede? No sé. Digo, mi eterno ejemplo es a lo mejor en Finlandia, porque al menos en los análisis de democracia que he visto y que he revisado en algún momento, siempre sucede que hay una separación natural después de los procesos electorales del ciudadano. Y yo en aquellos años, inocente y joven, pensaba que la democracia o el proceso de democratización se iba a consolidar y que iríamos hacia la construcción de lo que yo inocentemente llamaba democracia de segundo orden. Y esa democracia de segundo orden era el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, considerando que los espacios de deliberación se iban a empezar a abrir. Bueno, estamos democratizando las instituciones, democraticemos los medios y
el ciudadano de a poco se va a ir involucrando en la toma de decisiones. Era joven e inocente, porque ahí seguimos, pero pensando justo en esto, en los contextos plurales. Y, y ahí empieza o continúa eh, mi punto de discusión con mi amigo Habermas. Eh, Porque en contextos como el nuestro, muy plurales, muy heterogéneos, eh, América Latina es así, este, desde que la conocemos como la conocemos, y entonces, pues no hay consenso, ni hay consenso previo. El consenso se construye, pero les digo a mis estudiantes siempre, cuando me aparece una nota o un comunicado y dice, se aprobó por consenso o hay un amplio consenso, que además me huele al México de los años 70 80, digo, ¿aquí qué pasó? ¿Quién sometió a quién? Cuéntenme la historia. Porque el conflicto es constitutivo de la democracia. Y, y, y hay a quien que no le encanta la idea, pero, pero es necesario reconocer que, que hay puntos de vista completamente divergentes y diametralmente opuestos. Y eso es un constitutivo fundamental de la democracia, porque esto convierte el debate justo en eso, en esa infraestructura que facilita el tránsito hacia la toma de decisiones. Porque el lenguaje es un mediador político, es decir, podemos poner en común nuestras diferentes perspectivas y eso es necesario y natural. No tenemos por qué pensar igual. No tenemos por qué ver en la deliberación política el camino hacia el consenso. Justo es entenderla como una deliberación política, en donde hay tensiones y es mejor que las haya, como es mejor también que existan espacios donde se pueda deliberar. El problema es que ha sido históricamente en México cerrado el debate. En los medios de comunicación que estudiábamos en los años 90, principios del siglo XXI, todavía había un control importante en cuanto al acceso. Eh, en los años posteriores, con ese sueño que teníamos de democratizar los medios, sí, se amplió la oferta, pero se mantuvieron algunos espacios de control. En el año 2026, la cuarta parte que va del siglo XXI, hay esos espacios abiertos, pero se mantienen las condiciones que firmamos todos cuando accedemos a una cuenta de medios digitales. Y entonces viene mi debate con Habermas. Consenso contra disenso. Eh, para Habermas, el consenso racional es como horizonte regulativo del debate y la deliberación. ¿Qué digo? El disenso es constitutivo de un debate público plural y democrático. Y hay un texto que me gusta mucho que se llama El miedo al disenso. Y ni siquiera es de un mexicano, es de una colombiana, que me encontré hace algunos años. Y me encantó, porque justo hemos crecido, políticamente hablando, en que lo importante es que todos estemos de acuerdo o que la mayoría esté de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacemos con los disensos? Y ese miedo al disenso es, no sabemos qué hacer cuando hay puntos de vista que son divergentes y que no comparten lo que estamos diciendo, pero que no hemos activado ese pequeño gramo de democracia para decir, podemos no estar de acuerdo, pero vamos a tratar de construir desde esos disensos, desde esas perspectivas divergentes, porque también son parte de estos espacios de participación política. Y las minorías también cuentan. Bueno, ¿cómo se ha transformado la esfera pública? Un poco siguiendo
la ruta que plantea Habermas, desde historia crítica de la opinión pública hasta lo que estamos debatiendo en estos últimos años. Durante el siglo XVII, XVIII, es esto que les mencionaba al inicio. Perdón, cómo, cómo se empieza a dibujar la esfera pública burguesa en los cafés, en la prensa, en los salones, donde los señores del dinero abrieron la posibilidad a construir espacios de deliberación y que pues, resultó en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, que cumplirá 250 años en julio, pues porque eran ellos los que tenían el dinero. Luego, durante el siglo XIX, se da la comercialización de los medios, hay un declive crítico y en el siglo XX se da este espacio de mediatización, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta transformación estructural la caracteriza muy bien y bien bonito John B. Thompson en Los medios y la modernidad, donde él sí debate con Habermas y agrega esta parte de la transformación estructural a través de los medios de comunicación. Y luego llegamos otros en este siglo XXI, desde los primeros años a la fecha, y empezamos a trabajar la cultura digital, que es toda la transformación de la esfera pública desde la digitalización. Y que elegantemente le hemos puesto una transformación ontológica desde la cultura digital, desde la filosofía política, que es justo donde estamos situados. Y entonces viene la discusión de la esfera ideal a la esfera empírica. Y le puse así porque justo la perspectiva desde la cual estoy dialogando, y no solo yo, sino diferentes colegas en distintos espacios, hemos tratado de trabajarla desde la parte de la filosofía práctica o desde la cultura digital, pero desde donde lo estamos trabajando cotidianamente, no solo nosotros, sino todo el mundo que está aquí. Porque justo la esfera pública contemporánea, desde que la empecé a dibujar hace 16, 17 años, pues es una esfera pública mediatizada, asimétrica, dependiente de la visibilidad, y donde la publicidad, es decir, esta apertura hacia lo público, dice Thompson, se vuelve no dialógica y desespacializada. Y Thompson lo plantea de esa forma en Los medios de la modernidad, porque una de las cosas que le importaba mucho a él y que después resuelve bien interesante en el libro del escándalo político, habla justo de que no hay espacio para que quienes no tienen acceso a los medios puedan dialogar. Y entonces no hay espacio para voces distintas a quienes tienen el acceso o 100% el acceso a los espacios de deliberación. Y eso es bien interesante, porque a pesar de las cuestiones, y Thompson habla desde el Reino Unido y desde los Estados Unidos, observa eso. Y entonces yo me trepé a su barco y dije, claro, si pasa allí, pasa aquí también. Y en este primer acercamiento que hice entre 2010 y 2012, con el trabajo que hice en aquel momento eh, de Acueducto 2, por supuesto que me metía a entender cómo cerraban los espacios los medios de comunicación aquí en Querétaro y a nivel nacional, con, con quienes hablan, con quienes dominan el debate y quienes se encuentran con la imposibilidad de verse representados. Y ahí ahora no me dará el tiempo de presentárselos, pero tengo algunos ejemplos por ahí que hemos ido construyendo. Bueno, y entonces, ¿qué hago yo? Pues recupero a Habermas otra vez para desplazar el análisis hacia estos tres puntos.
eh, cómo se construyen las prácticas sociales y políticas, cómo se configura el espacio de visibilidad y luego qué discurso se reconstruye o qué discurso se construye. Y eso me gustó mucho hacerlo porque no encontraba yo claves para identificar esto. Y la puerta de entrada natural, evidentemente desde la comunicación, fue el discurso. Así que, a ver, ¿qué están diciendo y cómo se está construyendo el discurso? Lo que ahora llamamos storytelling, los chicos de Humanidades y Producción de Imágenes eh, lo han trabajado conmigo, que son las narrativas, básicamente. ¿Cómo y quién cuenta el cuento? Porque, y esa es la parte que me toca a mí ahora, el debate público no es neutral, ni tampoco es inclusivo por defecto. Es un espacio de lucha en donde hay tensiones, donde hay disenso, donde hay conflicto, y es, por supuesto, un dispositivo de selección discursiva. Hay que encontrar la manera desde cómo se construye el discurso para poder trabajar, para poder intervenir. De otra manera, te quedas fuera. Y no solo en una cuestión de orden político, también en una cuestión de orden económico, de publicidad, de narrativa, para ganar visibilidad. De eso se trata ahora. Porque, y esto no es nuevo, pero lo planteo, hay un acceso desigual a los medios, sigue habiendo una centralidad de las élites, hay una invisibilización del disenso y, por supuesto, hay un indicador que es fundamental. A mayor ausencia de actores políticos, sociales, hay un déficit democrático. Y entonces se le puede caracterizar de diferente forma, evidentemente, pero ahí hay un problema. Y es un problema no de ahora, es un problema que llevamos muchos años observando diferentes autores. ¿Sí? No hay acceso. O si tenemos acceso, es un acceso limitado. Bueno, ¿cómo lo he estado reconfigurando? ¿Cómo lo hemos ido reconfigurando? Habermas nos encuadró en el ideal normativo. John Thompson se fue a hacer su visita y su planteamiento hacia la mediación comunicativa y de ahí lo retomo yo para comprender esta reconfiguración desde una idea o desde una configuración empírica del poder discursivo, es decir, de la capacidad que hemos ido construyendo para poder dialogar o para poder insertarnos en un debate que sigue siendo profundamente limitado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, que nos hemos encontrado una descentralización aparente. ¿Y a qué me refiero con esto? Los medios digitales ofrecen un panorama bien bonito que obliga a pensar que todos podemos entrar, que todos podemos jugar. Y sí, los números en algún momento también se los he presentado a mis estudiantes. Los números de acceso, al menos en México, han crecido un montón, pero es una apariencia, nada más. Necesitas tener un punto de contacto y todavía es limitado, más o menos. Hay una hiperproducción discursiva. Yo puedo llegar y poner un tweet y a ver quién se engancha y a ver cómo hablamos y a ver cómo construimos eh, nuestra relación, hacemos match ahí y luego a ver qué sigue. Y, y hay una algoritmización. Y eso lo hicimos hace algunos años también. Construimos dos perfiles de Twitter, uno pro AMLO y otro completamente FIFI, y empezamos a jugar, a ver qué aparecía y cómo debatían de un lado y cómo debatían del otro. Y fue un trabajo bien interesante porque nos dimos cuenta que de pronto nos estamos reproduciendo. Y ahí está, la polarización discursiva, las cámaras de eco que van debilitando el consenso. Y entonces hay una continuidad
de poder en estos espacios de deliberación, porque no se eliminan las jerarquías y se siguen reproduciendo desigualdades. Y una cosa bien interesante que encontramos justo en ese trabajo de 4T contra los fifís, eh, casi siempre se siguen reproduciendo las cuentas de los medios de comunicación tradicional o de figuras que se consideran líderes de opinión. Y ya ni digamos de cómo se van construyendo estos bots para poder crecer el número de impactos, como le decíamos hace algunos años, o de vistas para determinados temas. Ese proyecto fue interesante, eso lo hicimos en la pandemia. ¿Qué hay de la transformación ontológica de la esfera pública? Y me voy un pelín más rápido porque creo que ya me colgué. Eh, de este espacio de copresencia, de cafés, de salones que dibuja Habermas en Historia Crítica en la Opinión Pública, luego con la mediación institucional que planteaba Thompson hace algunos años, lo que estamos, o lo que estoy recuperando yo para justo este espacio del siglo XXI, o este primer cuarto del siglo XXI, es que es un espacio reticular, distribuido, algorítmico, y la esfera pública deja de ser un lugar, un sitio, a una infraestructura tecnológica y política de circulación discursiva. Y en eso va la cuestión de las narrativas y del storytelling. Sí, ¿qué nos gusta leer o qué nos gusta ver en TikTok o qué nos gusta ver en los reels de Instagram? Historias. ¿Quién cuenta la historia? ¿Y cómo la están contando? ¿Y de qué manera la están adornando? Entonces, la mayoría, me atrevería a pensar, de escándalos que vemos ahora, al estilo o a la configuración que hace Thompson del escándalo político, es justamente eso. Son historias. Nos gusta leer historias o nos gusta escuchar historias. Y entonces vemos en TikTok story time de cuándo pasó esto, story time de cuándo tal cosa. Y es eso. A partir de esta infraestructura tecnológica y política hay una circulación de cuentos, de discurso, pero con trampa, porque son espacios privados. Es decir, son espacios que están vinculados a empresas. Y esas empresas ganan dinero haciéndonos creer que tenemos posibilidad también de intervenir en el debate desde nuestro pequeño espacio. Entonces, ahí se va. La idea de Habermas es la racionalidad, la argumentación orientada al consenso, y en lo digital es sí una racionalidad, pero concentrada ¿en qué? En la visibilidad, en la viralidad y en la intensidad afectiva. ¿Cómo me gustó tal cosa? ¿Cómo me contaron este cuento? ¿Cómo tal persona narró tal hecho? Y entonces se desplaza la validez del argumento racional hacia la eficacia de la performativa del discurso, el storytelling y la narrativa. A ver, eh, que no obedece de ninguna forma a que no tengamos esa capacidad de decisión o de racionalidad. Sí que la tenemos. Si no me gusta, le doy para arriba. Si me engancha, me quedo. Y eso pasaba también en los medios de comunicación. Si el programa tenía éxito, la televisora lo mantenía en antena y ahí estaba. Ahí sigue La Rosa de Guadalupe desde hace 20.000 años. Este, si no gusta, lo quitan. Y vendrá otro, y vendrá otro. Solo que ahora la selectividad se da de otra forma. También obedece a una forma de participación política, sí, pero desde otra forma, con otra formulación. ¿Es esfera pública o no? Sí, pero se está transformando hacia ese espacio. Se decide de otra manera, se toman perspectivas de otra forma. Lo que sigue siendo parte del debate y parte importante del debate es de qué manera estamos construyendo este espacio en un espacio de deliberación que sigue teniendo limitantes. La idea de la publicidad en Habermas venía justo vinculada a la accesibilidad y al debate crítico. En este caso es, o en la época actual, es una visibilidad algorítmicamente modulada.
Y eso con mis alumnos y alumnas de humanidades y producción de imágenes que lo estamos trabajando ahora, justo es lo que les he señalado varias veces. Es importante reconocer quién me va a ver y cómo lo vamos a plantear en términos de imagen que se va a visibilizar y que se puede viralizar. Porque en este caso, no todo lo público es visible y no todo lo visible es deliberativo. Y en democracia, en política, lo que debemos promover es justo estos espacios de deliberación, pero que siguen siendo estructuralmente limitados. No solo en términos de acceso, sino en términos y condiciones de lo que las empresas van planteando. Por eso la crítica que hacía hace un rato respecto a lo que planteaba Habermas de esa autonomía frente al Estado y frente al mercado, en realidad no pasa. No, probablemente pasaba en la esfera pública que él dibuja del siglo XVIII, pero la intervención de los medios de comunicación electrónicos y ahora con los medios digitales obedece al carácter económico de las empresas, definitivamente. Bueno, entonces, ¿cómo se va dando? Bueno, el planteamiento propone pues que la esfera pública se configura por visibilidad diferencial y por el acceso desigual al discurso. Y en lo digital, el poder se desplaza hacia las plataformas, los algoritmos y las arquitecturas de atención. ¿Cuál es el resultado? Una intensificación del poder simbólico mediado. Por eso vemos tantos elementos que hay ahora de carácter de control en cada uno de los espacios, en cada una de las plataformas y en cada una de las empresas que sostienen estas plataformas. Y ahora, ¿cómo se va transformando el debate público? Medianamente era un espacio de deliberación estructurado y ahora tenemos una fragmentación discursiva brutal. Hay una simultaneidad de microesferas, las cámaras de eco, y entonces el debate público se convierte en un campo de colisión de narrativas más que en un espacio de disenso democrático. Sí hay disenso porque cada uno tiene su cuento, pero ese cuento en realidad es el que sea más viral o el que enganche más, el que tenga más visibilidad, el que tenga más likes, pero ojo, el que tenga más likes no se convierte automáticamente en más votos o más venta, según lo que se requiera. Y nosotros, ¿cómo nos hemos transformado también? Por un lado, la idea de la modernidad y de la democracia liberal era que el ciudadano fuera un ciudadano deliberante, racional. Y hoy en día nos estamos encontrando con un usuario, productor, consumidor de discurso que está transversalizado desde la intermitencia, lo afectivo y evidentemente lo performativo. Y me van a preguntar seguramente, ¿y eso es bueno, eso es malo? Ni lo uno ni lo otro. Depende claramente de cuál sea el objetivo. Para ir cerrando y escuchar las preguntas que tengan de este rollo. Eh, Evidentemente la digitalización ha introducido un desplazamiento decisivo para esto. Eh, Estamos entrando en una lógica de visibilidad, de circulación y sobre todo de intensificación afectiva del discurso. Lo público ya no se define exclusivamente por una apertura estrictamente deliberativa. Está transversalizado por una serie de cuestiones de carácter no solo tecnológico, sino de poder que van jerarquizando, filtrando y modulando la atención colectiva. Eh, Me gusta mucho cómo desde hace algunos años diferentes autores han ido caracterizando sobre todo la cuestión de las narrativas eh, y cómo desde nuestro pequeño espacio aquí en la universidad también hemos podido identificar ese tipo de cuestiones al hablar de cómo está configurada la cultura digital y cómo estamos aprendiendo todavía a narrar desde esos espacios. Y entonces me parece que nos falta un cacho para entender exactamente cuál es el nudo de esta transformación
que elegantemente llamo transformación ontológica de la esfera pública. Eh, Me parece que a día de hoy, y yo creo que se va a leer mucho más la obra de Habermas, pensando justo en cómo la caracterizaba él en un primer momento y cómo hemos ido transitando desde el carácter estrictamente normativo hacia los espacios en donde se dan estos intercambios discursivos y esta construcción de los espacios de deliberación. La esfera pública, evidentemente, pues seguirá siendo ese espacio de debate, de racionalidad comunicativa, en donde cada uno de nosotros pueda establecer su punto de vista, sus argumentos y que produzcan legitimidad democrática. No obstante, en el contexto digital, pues hay espacios que todavía requieren ser analizados y, por supuesto, reconfigurados. Eh, la cultura digital sigue siendo, me parece, un entorno en donde podemos mantener una línea abierta para entender exactamente cómo, cómo hablamos, eh, cómo se ha transformado el poder dando a partir de la visibilidad y que sigue siendo diferencial entre los actores que participan en el debate. Con esto, pues, cerraría yo. Les agradezco un montón el, el haberme, el haberme escuchado y por supuesto quedo a sus órdenes por lo que quieran preguntar. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. La verdad es que es un tema súper interesante No. y da para muchísimo, ¿no? Entonces, ya por ahí se están haciendo notar los aplausos virtuales, Muchas gracias. que creo que compartimos todos. Y bueno, voy a dar primero paso a quienes están conectados en la sala de Zoom. Si alguien tiene alguna duda, comentario, levante la mano, por favor. Y también acuérdense que los que nos están siguiendo por Facebook, estamos al tanto de los comentarios que hagan y de las preguntas, que por ahí nos ponían que si nos puede compartir la presentación, doctor. Sí, claro, por supuesto que sí. Y entonces sí, Claro que dando sí. respuesta a quien lo puso, a Mónica, Ujú, ujú, sí ujú. les Mucho compartimos gusto. la presentación que nos comparta el doctor. Muchísimas Bueno, gracias, sí, claro. entonces, no hay comentarios ni preguntas. Yo Hablen ahora. digo, callen para siempre, exactamente. Digo, porque si no, yo voy a empezar. Ay, sí, Por favor. aprovechando. A ver, por ahí, Como digo en clase, dudas, preguntas, comentarios y o quejas también se valen. sí, ¿verdad? A ver, por ahí, Jorge Luis Alemán había abierto el micrófono y también Diana. Entonces, Diana LC. No Ah, sé si Jorge Luis quiere empezar y Ah, después es que Diana. yo me volví a conectar Ah, porque ok, fue mi internet, sí. ok, perfecto. y Bueno, Fernanda también levantó su manito por aquí. a ver, Fer, entonces vas tú, creo. Y luego Listo. Diana. Ujú. Adelante, Fer. Hola, Hola. gracias por la presentación. Tengo varias preguntas, pero traté como de formular una, porque tengo como muchas anotaciones sueltas, Ujú, pero en esta parte de si la esfera pública deja de ser este espacio de deliberación y pues se convierte en toda esta, digamos que infraestructura de circulación mediada. ujú. eh, o sea, me pongo a pensar qué condiciones y qué espacios quedan para el disenso y para la construcción del mismo, ¿no? Claro. Sobre todo ahora, y ahí viene mi complemento de esta pregunta o comentario, es pues con todo este tema de la inteligencia artificial y la automatización y programación de comunidades en donde ya no son los seres humanos los que generan esos discursos, sino los propios agentes y todos los sistemas agénticos. O sea, me pregunto justo
qué pasa cuando colisionamos con con esos mundos, ¿no? Porque si todo esto es programático, algorítmico y incluso hasta predictivo en algunos experimentos que se han hecho, Ujú, pues justo como que digo, ¿cuáles son estos espacios digitales sobre todo en donde pueda haber estos disensos? ujú. A ver, yo creo que son dos planos. Lo primero es, habría que analizar, y en eso estamos, a través de Iván, por ejemplo, el asunto de la inteligencia artificial y este origen disruptivo que ha tenido y que ha sido muy rápido, y que se está utilizando para algunas cosas, incluso y sobre todo más que para la cuestión de las ventas, del marketing. Cuando pensamos que, a ver, voy a dar una vuelta y ahorita regreso. Cuando pensamos en que Google nos escucha, en realidad pasa por esto que les decía hace un rato. Cuando tú le das términos y condiciones, aceptar y entras, tú estás dando la posibilidad de que no solo Google, sino cualquier plataforma reconozca dónde andas y qué es lo que estás explorando. Y se los comento porque mi cuñado, el esposo de mi hermana, trabaja en esa área en Home Depot. Y dice, nosotros tenemos un volumen amplio de datos que nos van generando las plataformas para reconocer quiénes son los consumidores. Y entonces con eso podemos sugerir algunas cuestiones para venta, y reconocer el panorama que hay del usuario o de los usuarios. Y entonces parece que no. Y le digo, y bueno, ¿y cómo lo fragmentan? Lo fragmentamos con IA. Nos dan los datos y fragmentamos. Entonces, cuando lo que les decía hace un rato, cuando hicimos Chairos contra Fifís en Twitter de manera muy incipiente, con una minería de datos muy chiquita, lo que encontramos es cómo nos escuchamos. Por eso dije, a ver, le voy a dar la vuelta desde Home Depot y voy a llegar a lo que corresponde. Pero eso lo hicimos en la pandemia, es decir, hace 6 años, 5 años, cuando la IA era todavía a nivel comercial así. O sea, no estaba ni ChatGPT, ni Gemini, ni Meta. Lo hicimos con minería de datos con Python muy apenas. La verdad es que teníamos un volumen muy pequeñito de tweets para identificar cómo se dan estos choques. Pero lo que sí, y en eso va un poco lo que planteas, no hay todavía espacios disruptivos. A partir de IA, un poco lo que está haciendo Iván, perdón que me enganche, además lo acabamos de ver hace ratito, entonces lo tengo fresco. El asunto con la IA y con los espacios de organización y cómo se va transformando y se va utilizando para ciertas cosas, convendría analizar exactamente qué estamos haciendo nosotros con ella. Yo no me compro mucho la idea, y desde hace muchos años, en que los medios influyen, la televisión, la prensa. No, nosotros qué estamos haciendo como usuarios con esas herramientas. Para mí todas, Twitter, Facebook, la que quieras, ChatGPT, son herramientas. Y son herramientas que tenemos que aprender a utilizar. Pero, y en eso, la inteligencia artificial no es solo el resultado que te va a dar de alguna consulta, sino cómo procesamos esa información que nos da. Frase de tía, voy a googlearlo, pues ya no lo googlean. Van y le preguntan a ChatGPT. Nosotros los que jugamos en la sub 50 todavía googleamos. Los chavos no. Ellos se van a ChatGPT inmediatamente. Lo veo con Gabriel, con mi hijo y con mis sobrinas. ChatGPT, hola, buenos días, quiero que me digas esto. Y Chat contesta. Para la participación política seguramente aparecerá en algún momento. ¿Cómo? Yo diría, en un universo tan mercantilizado como el nuestro, desde hace muchos, muchos siglos, justamente va a empezar o se va a empezar a utilizar para fragmentar, para entender quién y dónde hablamos y de qué hablamos. Sí, sí, parece película de ciencia ficción, veo la cara de Ángela Karina, pero sí. ¿Dónde podrá haber espacios de deliberación política que permitan realmente establecer
formas de disenso público, yo les diría, sigue siendo la esfera pública, sigue siendo la calle. No veo a Schoenstatt, pero se lo preguntaría a ella si estuviera en clase, porque ella ha estado ahí. Seguramente, quienes han trabajado o quienes han participado, sobre todo de las chicas, en las marchas del 8 de marzo, ¿dónde es el espacio que realmente han ido ganando? Todavía hoy, 2026, la calle. Entonces, sí, están los dos espacios y conviven. Y qué bueno que convivan, porque seguimos siendo nosotros quienes tomamos las determinaciones. Independientemente de IA, redes, lo que quieran, la calle sigue existiendo. Y en la calle también se habla y también se escucha. Pues yo diría, no hay que perder de vista ni hay que olvidarse de los clásicos. Ese es un clásico. Y en Querétaro, para concentrarnos en el pequeño espacio, hace 30 años, sí, ya 30 años, ¿no? Lo que es, cuando promovíamos el voto, pues sí, para la elección del 97, cuando empezó a transformarse el IFE, las señoras en las calles nos cerraban la puerta en la nariz. Sí, ya sabemos quién va a ganar. ¡Pum! Los demócratas muy inocentes íbamos y entregábamos la publicidad del INE y de que sacaran la credencial de elector y todo esto, y éramos no más de 50 quienes estuvieron el 8 de marzo, tengo por ahí unas fotos yo, era impresionante ver la cantidad de chicas que había, todas, en la calle, aquí, en Querétaro, donde no pasa nada. Bueno, sí, unas vacas ayer, en Paseo de la República. Claro. Entonces sí, sí hay que mantener ese espacio. La participación política no tiene que concentrarse solamente en esto. Hay que buscar abrir, seguir abriendo la calle y seguir abriendo la participación política. No sé si te contesté o le di una vuelta bien bonita, pero Sí, muchas gracias. bueno. Muchas gracias, doctor Gabriel. Bueno, vamos con Ricardo y después una pregunta que está en Facebook en comentarios. Y levanten las manos los que Confitos. quieran continuar. Exacto. Sí, hola, hola, Gabriel, Hola. muchas gracias por la charla. Ah, Yo quería hacerte una pregunta relacionada a un texto que me encontré hace poco, precisamente en Instagram, que se llama La utopía, el sueño de acabar con lo político. Entonces, ujú, hace una reflexión en torno a cómo el mismo concepto de utopía, pues lo que promueve es una falta de confrontación y de puntos encontrados, es como el anhelo del orden perfecto, ¿no? Pues ujú, precisamente eso es una, una afrenta ante el ejercicio político que requiere precisamente el disenso. Entonces ujú, quería preguntarte acerca de esto del storytelling, ujú, acerca de la cuestión de las narrativas. Muchos incluso proponen rehistorizar conceptos, ¿no? Como este de la utopía. Hay otro concepto que, si no me equivoco, no es tampoco distopía, está en medio, no me acuerdo si es protopía o algo de pía. Pero bueno, esta idea de no evitar el conflicto, ¿crees que deba ser también o sea, deba ser algo que se promueva y más bien buscar mecanismos para mediar los conflictos? Y esto irremediablemente nos llevaría a bueno, pienso yo, a una política de fragmentos, ¿no? De retazos, de espacialidades, o sea, como de es imposible universalizar, porque universalizar, por ejemplo, desde el Estado, pues siempre va a llevar algún tipo no esto de que dicen todo ejercicio de cultura es un ejercicio de barbarie, pues ujú. en este sentido, ¿no? De que si tú quieres universalizar, precisamente lo que vas a hacer es aplanar algunas diferencias. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves engarzado esto? O sea, como, ¿crees que inevitablemente, si quieres hablar de política, tienes que hablar de fragmentaciones? Bueno, te diría sí, pero no. Y es absolutamente retórico. Este, Van a pensar que que me encanta pelear, pero no. Pero el conflicto es constitutivo de la política. El asunto es que hemos aprendido, y esa es una forma en cómo se nos ha socializado la vida pública, hemos aprendido
a no discutir, a no debatir. Familia, con mis tías panistas, que son siempre mi eterno ejemplo. De política, de fútbol y de religión no se habla en casa. Y entonces yo, que siempre fui la oveja negra, decía, ¿por qué no? Ni le voy a la América, soy de Gallos Blancos, ni voto por el PRI, y soy un descreído. Y lo voy a decir. Caos en la casa, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque tenemos que debatir, tenemos que tener posiciones distintas. Imagínate qué aburrido sería mantener un statu quo, que es lo que siempre se ha buscado, por supuesto. Pero ¿desde dónde? Pues desde quien tiene el poder. Aquí en Querétaro tenemos varios textos, incluso por ahí alguno mío, donde hablamos de que en Querétaro evidentemente no pasaba nada. Pues claro, no pasaba nada porque se ponían de acuerdo aquí en Plaza de Armas, llegaba el señor obispo, llegaban los empresarios, los ganaderos en aquellos años, y en Palacio de la Corregidora se tomaban decisiones y nada más transitábamos. Cuando fue la alternancia del año 97, cuando fue gobernador Nacho Loyola, nos despertamos siendo panistas cuando habíamos sido 70 años priistas, y pasó algo porque el cambio fue entre las mismas élites, de Burgos a Loyola. Y nosotros nos quedamos ambos, qué bonito. Ya votamos, ya somos demócratas. Y se seguían cerrando los espacios a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales. Siempre eran los revoltosos, los delfíos, todos esos, que todavía de pronto por ahí andan. Algunos los saludo y les tengo mucho afecto. Pero no había. Y entonces, ¿qué sí? Y en eso, por eso les decía hace rato, éramos jóvenes y muy inocentes. En aquel momento, pues empezamos a buscar primero, desde mi pequeño espacio, la apertura de los medios, la democratización de los medios. Había dos prensas en Querétaro. Cuando yo empecé a trabajar como periodista, había dos periódicos, nada más. Y entonces, evitar el conflicto me parecería cerrar la puerta a voces divergentes. Y eso sí, ni Habermas ni ninguno de los autores te diría, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Todo bien en casa? Porque evidentemente necesitas tener pluralidad de voces. Y entonces, esto que llamo yo, elegantemente fragmentos de realidad, eh, obedece justo a lo que queremos leer, a lo que queremos buscar, pero no es forzosamente cerrarle la puerta al que no piense igual que yo, sino todo lo contrario. A ver, yo quiero saber, me interesa, y siempre lo digo, me interesa saber qué dice el enemigo. Pues así me voy a enterar de qué juego trae. Pues sí. Y entonces, yo no estaría por la labor de de evitar el conflicto o de cerrar la puerta en búsqueda de una utopía. Y no por corregirlo tampoco en la idea de la utopía, al contrario, tiene otras características, más de orden social, de igualdad. Pero en esa igualdad también hay posibilidad de discutir. No tenemos por qué estar de acuerdo todos. Al contrario, creo que entre más pluralidad haya, es mejor, siempre. Y regreso a lo que le decía hace rato a Fernanda. Al contrario, hay que buscar la manera de, si cierran esto, entonces, ¿por dónde me meto? Yo le busco, porque necesito que me vean. Porque el control del debate, no solo en México, vean un poco la serie de notas que podemos ver alrededor del mundo, la tienen el mismo sector, quien tiene el poder económico o quien tiene el poder político, y que a veces van de la manita. No sé si te contesté, no, acá estoy. Gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Tres en Punto en Facebook te pregunta, en Vale. su opinión, ¿cómo reconfigura la transformación digital marcada por plataformas, algoritmos y redes sociales los principios de deliberación racional,
acceso inclusivo y formación de opinión pública que Jürgen Habermas atribuye a la esfera pública. A ver, de nuevo, porque son un montón de cosas. Sí, está compleja, concreta pero Ajá, compleja. sí. ¿Cómo reconfigura la transformación digital Ujú, marcada por plataformas, algoritmos y redes sociales, ujú, los principios de deliberación racional, ujú, el acceso inclusivo ujú. y la formación de opinión pública? Ah, está buena y Ujú. está interesante. A ver, eh, en todo, porque justo lo decía hace un ratito, eh, la parte racional que seguimos teniendo, es decir, al final pasa mucho por aquí, por la manera en cómo leemos las cosas. Pero los espacios digitales lo que están buscando principalmente es engancharnos desde acá, desde la narrativa, desde el hígado. Y entonces me encanta porque los debates en Twitter son apasionados. Y no apasionados en términos argumentativos racionales, como lo plantearía Habermas desde su óptica, sino acalorados desde la pasión, desde yo me engancho porque voy a defender y voy a defender uno y voy a defender al otro. En ese texto que hicimos hace unos años de Chairos contra Fifís, perdón que lo dibuje así, pero pues es más sencillo que ponerle el nombre completo del artículo. Veíamos que eran de verdad peleas encarnizadas entre unos y otros, pero en realidad se estaban dando vueltas entre ellos. Es decir, se veían, pero era como dicen en el box, eran rounds de sombra. En pocas ocasiones se encontraban. Era, es que aquellos son, y los otros, es que estos son. Y entonces no veías una deliberación racional, con un argumento estrictamente racional. Que ver, estoy cayendo en el universal y en el todos, pero que evidentemente lo hay, y hay que buscarlo y hay que encontrarlo, porque sí sucede. El punto es que cada vez más se va cargando hacia la parte eh, más de sentimiento, más sensible, porque las narrativas tiran hacia allá. Entonces vemos los comunicados o vemos los pequeños fragmentos, los reels, donde el político o el personaje, los últimos, por ejemplo, que he visto de Curi. Curi se mueve en su oficina, no está en el despacho sentado de corbata, es muy casual, te voy a contar qué estamos haciendo, cómo estamos mejorando el transporte público, seguramente es algo que tú has visto, están dialogando contigo. Entonces, no te están dando, se han beneficiado 77 millones de usuarios en el transporte público en Querétaro. No, 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 no. El dato no importa. El dato racional, empírico, pasa a un segundo plano. Seguramente lo van a mencionar, pero en principio es, como te has dado cuenta, el transporte público ha mejorado en tanto y las estaciones ahora son así, y ven, te invito a dar un paseo. Y entonces, corte A, empieza la imagen de cómo están las estaciones en Constituyentes, yo qué sé, me invento, pero apunta hacia allá. ¿Qué te están vendiendo? La experiencia. ¿Qué te están ofreciendo? Sí, un mensaje de carácter político, pero desde la experiencia. Y en las plataformas digitales, concretamente en lo que pregunta, justo es lo que está pasando. El debate se está concentrando en eso, al menos en lo que estamos observando. Este, ¿Qué es lo que se sostiene desde lo que planteaba Habermas y lo que decía yo al principio con lo que hay ahora? Es que nos deja pocas posibilidades al usuario de construir nuestra propia perspectiva en términos de participación. Y entonces hay algunos como yo, que son solamente observadores, y entonces le damos retweet a lo que nos interesa y a lo que no, pero que no estamos. No tenemos un compromiso real de estar tuiteando, pero que nos interesa lo que pasa por allí, y otros que sí entran a la discusión. Pero ojo, siempre con la limitante que ofrece el que sean empresas privadas. Twitter es una empresa privada, Meta es una empresa privada, TikTok es una empresa privada,
Y eso, en términos y condiciones, obliga a mantener la sana conducta o el señor Elon Musk nos cierra la cuenta o TikTok nos dice, no me gusta lo que acabas de poner, te lo voy a quitar". Entonces, eso limita esa parte racional de lo que señala Habermas respecto a lo que se considera parte del debate público. Y eso a mí es la parte que más me interesa, que lo mencionaba hace un rato. Vamos a tener que encontrar en algún punto el equilibrio. Y si no, regresar a los clásicos, vamos a la calle. Ya está. Y lo podemos tuitear y hace muchos años, perdón que me cuelgue, estábamos pero ilusionados hace 14 15 años con la primavera árabe, porque daba lo mejor de las dos versiones. La convocatoria era en redes, felices. Yo, bueno, nos colgamos de la lámpara y festejamos. Y la calle. Y entonces ahí estábamos todos así, qué bonito, sí se puede. Oh, bueno, más o menos se pudo. Años después, decíamos, bueno, fue bonito mientras duró. Y ya está. Nos regresamos otra vez a las oficinas a seguir pensando y elucubrando cosas. Pero, a ver, todavía se puede. La calle existe y las plataformas siguen existiendo. Muchísimas gracias, Gabriel. Es cierto, ¿no? Y después con lo de Hong Kong y los movimientos que Sí. poquito, pero han sido como fluidos, ¿no? Justo de redes hacia la calle. Y además coincidió, ya haciendo memoria, con el Yo Soy 132 aquí. Mm. Y entonces, no, bueno, yo pegué de brincos. Por ahí me hice un par de artículos de prensa, de columnas con eso. Ujú. Estaba pero flotado, claro. Se parecía al 68, ¿no? No, Sí, pero ya después del gozo al pozo. sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Estefanía. Muchas gracias. Buenas Hola. tardes, doctor. Gracias por la plática. Yo ahorita en lo que estaba pensando es como, estoy completamente de acuerdo y me gusta, o sea, no creo con un juicio de que haya un problema con el conflicto, con el disentimiento, creo que es súper necesario, pero lo pongo en conversación precisamente con la polarización de los discursos y de la sociedad. Ujú, ujú, Creo que, pues también en una sociedad como completo, bueno, hacia donde está tendiendo a esta polarización o dicotomía de discursos, ujú. precisamente, aunque hay pluralidad en apariencia, pues se elimina como las diferencias o la posibilidad de disentir, porque, pues no sé, se convierte como en tú piensas esto, yo pienso aquello y sabemos que no va a haber como mucho espacio para, pues, la reflexión. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto o cómo podemos salir de esta polarización y abrazar la pluralidad desde, pues, el disentimiento, desde el conflicto? Voy a ser bien cruel, pero la polarización monetiza. Sí, Esto es un negocio. es verdad. Vende un montón, vende un montón. Y, a ver, no lo quería decir así, sin anestesia y feo, pero pues para que le damos vueltas, es lo que hay. La polarización vende. Y quiero ser bien claro y bien puntual en esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que deja de ganancia a las redes cuando hay polémica? Las vistas. ¿Cuántas vistas tiene? Un, ¿Cuántas vistas tiene un tweet? ¿Cuántas vistas tiene un reel en Instagram? ¿Cuántas vistas tiene una publicación en Facebook? Eso vende. Eso es un negocio. Y esto, en el capitalismo salvaje en el que vivimos, pues es el ganar, ganar. Entonces nosotros estamos muy dispuestos porque, porque somos usuarios al final y estamos ahí. Y entonces, pues ponemos un tuit o contestamos o reposteamos algo o nos enganchamos en alguna cosa, los que sean más activos en redes, yo qué sé. Y entonces, pues se va polarizando cada vez más. Y eso es ganancia para las empresas. Como en su momento,
Me acuerdo que a los compañeros de humanidades y producción de imágenes se los decía hace unas semanas. Eh, Cuando era más joven, lo que veíamos eran cómo avanzaban los ratings. Y entonces, casi cada mes aquí en Querétaro nos llegaban a las empresas los ratings de Ibope. Y entonces eso primero pasaba por nosotros, por las redacciones, veíamos cómo andábamos con respecto a los de aquí y cómo estábamos bien lejos de los nacionales, pero más o menos nos dábamos una idea. Y luego eso lo mandaban a la parte de ventas. Y entonces ventas ofrecía paquetes de publicidad a las empresas, pues y mira, tal conductor que genera polémica te ofrece tanto y el paquete cuesta tanto, porque te van a escuchar más. Era polarización, por supuesto, estaban vendiendo que el personaje ofrecía un área de debate bien interesante. Y así, ¿qué es lo que sucede ahora? Ya, no sé, hace muchos años que no estoy en medios. Seguramente sigue pasando. Pero en redes pasa así. Monetizan a partir de la polarización. Y eso es bueno, eso es malo. No sé, no sé. No se me ocurre pensar en bondad y maldad si ayuda o no ayuda para construir un debate público o algo mucho más plural. Lo cierto es que nos gusta y por eso estamos ahí. Y por eso abrimos cuentas en redes y por eso nos visibilizamos de diferente forma en las redes. Y entonces, a partir de eso, las propias empresas van generando la forma en cómo nos visibilizan a nosotros y visibilizan lo que consideran te interesa. Vean un poco, hagan el ejercicio de qué es lo que les está ofreciendo en la última semana. Y con eso se van a dar cuenta de qué es lo que han estado buscando y qué es lo que consideran las redes que les interesa ver. Oye, ya que buscaste ¿no quisieras también este otro? Y oye, ya está, oh, mira, así casual te va a aparecer. Este también te puede interesar. A ver, échale un ojito. Y entonces ahí está uno dándole vueltas y va a seguir. Y entonces, que si esto es o no promover una pluralidad democrática o una posibilidad de debate, en parte sí, pero también es, vuelta por donde empecé, es un negocio. Hay que buscar otros espacios, además de estos. Muchas gracias, Estefanía. Al contrario, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, sí, hay Bueno, una manita levantada. a ver, ¿quién? Yo no alcanzo a ver. Quien tenga la manita levantada, diga yo. Si no, voy a plantear. Ah, ahí está, Ah, sí. Manolo. Va Manolo. Hola, buenas tardes. Hola. Este, digo, está muy interesante toda esta teorización que hiciste. A mí particularmente me ayudó a ver cosas que no traía yo en el ideario ni en el disco duro. Pero, y dijiste algo importante que es como muy concreto de que pues, hay que regresar a la calle o no hay que dejar de considerar la calle como el espacio público primigenio desde el cual se puede empezar a construir para incidir, etcétera. Pero ¿qué más? Porque o sea, ahorita, para cómo está construido el espacio público, cómo se construye la agenda pública todos los días, tanto el espacio público, es decir, la calle, importa, Ujú, como el espacio digital, o sea, no pueden coexistir, perdón, no coexistir, o sea, tienen que estar. ujú, Pero ¿qué más? Porque lo comento desde la parte del discurso político, lo que están ujú, haciendo los políticos. Algunos caen en la tentación de imitar dinámicas o ejemplos de influenciadores que su objetivo es monetizar y ellos buscan capitalizar en atención.
Ujú. Otros utilizan la polarización o la hiperpolarización también para capitalizar en lo que sea, pero veo riesgos importantes en donde los actores políticos, no están midiendo las consecuencias de atentar o apostar o seguir incentivando una polarización porque se vuelve incontrolable. Es decir, las autoridades de repente ya no van a tener la manera de poder contener porque se puede desbordar Ujú. hacia resultados, nada deseables, ¿no? Terribles, ¿no? Donde ya empezamos a ver que pues, le empieza a costar la vida a las personas. Claro. Entonces, ok, construir a partir del espacio público, sí, no dejarlo de ver. Yo creo que mucha de la oposición ahorita ha dejado de ver el espacio público. De hecho, es creo su principal pecado, ¿no? El PRI, el PAN Y- y otras oposiciones. Pero ¿qué más consideras tú que se debe hacer? bueno. A ver, lo primero en concreto, eh, a ver, desde las redes, ver al usuario, pensando concretamente en la política, ver al usuario como un ciudadano. Y eso, empiezo por lo que decías al final, creo que la oposición, en términos políticos, de partidos políticos, pero también eh, el régimen, ha olvidado esa parte, que son ciudadanos. Y que el ciudadano, y me regreso al principio de lo que comentaba, el ciudadano sigue tomando decisiones. Es decir, un poco con lo que jugaba hace un rato con las otras preguntas, lo regreso al terreno estrictamente de lo político, pensando en que este personaje, que le gustan los cuentos, que les gusta la novela, que se va enganchando a través de las narrativas, al final toma una decisión. Es decir, va y vota. Y dice, este me gustó, este no me gustó, este sí, este por esto. Entonces, la experiencia tendría que llevarlos al terreno de pensar que el ciudadano decide, que forma parte de todo el andamiaje político. Partidos políticos, gobierno, empresas, ciudadanos. Y él decide. Entonces, le entraría por ahí. Eh, y que ese ciudadano, como decías tú, habita en los dos terrenos. Consume esto y también forma parte de lo que sucede en las calles. Si hay baches, si hay luz, si recogen la basura, si limpian las calles, todo eso lo vive en el día a día y lo vive no en las redes, lo vive cuando sale a trabajar y cuando regresa en la tarde. Entonces, jugar en los dos terrenos es fundamental y sí, lo han perdido de vista. Porque yo sigo muchos cuentos de políticos y les encanta irse a comer la gordita al mercado, presentar que fueron a no sé qué colonia y que hicieron un desayuno con 75 señoras. Todo eso está muy bien, pero eso forma parte de la narrativa y no hay que perder de vista para, ni siquiera para controlar el discurso, sino para equilibrar las dos cuestiones, que ese personaje que nos está siguiendo en redes va a tomar una decisión y va a decidir en términos políticos. Va a decidir, como decía Habermas, por acá no estoy tan seguro. Va a votar por otras cuestiones, incluso hasta con el hígado algunos, y está bien. Pero la experiencia que tenga en términos de narrativa y en términos de vida cotidiana va a ser fundamental al momento de decidir. Y entonces, la lógica que tendría que operar, y no me dedico precisamente a hacer asesoría política, tendría que ser cruzar las dos cuestiones. ¿Qué se dice? ¿Qué experiencia hay en términos discursivos? Y luego, ¿cómo eso contrasta con la cotidianidad? Porque eso sí obliga a pensar claramente quién, qué y cómo. Pero ahí es mucho de estrategia y es mucho de método de quienes se dediquen a esto. Porque es muy atractivo, como lo decías tú, eh, hacer tweets, hacer reels, que te vean aquí, que te vean allá, y a todo mundo, todos los estrategas políticos a día de hoy te van a sugerir abrir una cuenta de redes.
Quienes no la tengan, no esperen mucho tiempo, van a empezar a llegarles todas las solicitudes de quienes quieren empezar a hacer campaña a partir del siguiente semestre con miras al 2027. Todos. Porque hay que estar ahí. Ojo, sí, por supuesto, te abre una ventana de visibilidad pública, pero lo importante es cómo equilibras el discurso con venderte una supuesta experiencia a partir de un reel de Facebook. Entonces, seguramente van a crecer en números, o en intenciones o lo que sea, pero también lo que les decía hace un rato y lo que les reitero a mis estudiantes, eso, el que te siga más gente, no necesariamente se va a traducir en votos. Y lo que estamos perdiendo de vista en muchas ocasiones es que el importante aquí es el ciudadano. Vamos a ponerle ciudadano barra consumidor. Ese es el que va a decidir eventualmente, no sé qué día vayan a ser las elecciones el año que entra, pero ese va a ir a votar. Y no va a comprar el reel de Facebook, sino lo que parece o lo que aparece en su vida cotidiana. Eso sí. Y entonces yo apostaría, sí, por mantener cierta lógica narrativa en términos de discurso electoral en redes, pero ¿qué pasa acá abajo? ¿Qué lectura hay? Y no una lectura en términos de mis amigos politólogos de encuesta, sino de experiencia de estar ahí, de ser parte de, y no de irse a comer la gordita, sino de entender qué es lo que hay en la calle, qué se está diciendo. Porque justo, yo no estoy tan de acuerdo en un control del discurso. La polarización, y se lo comentaba hace un momento a Estefanía, creo, sí, por supuesto, genera monetización y es lo que, lo que buscan las empresas. Pero en términos políticos, eso también tiene que tener un foquito rojo porque ¿cuál ha sido el éxito en las últimas elecciones, no solo aquí en México, sino a nivel internacional? Esa polarización. Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos, en Israel, Netanyahu, la italiana, se me fue el nombre, Vox en España. Polarizar es redituable en términos políticos. ¿Cómo eso, si lo contienes siendo oposición o siendo gobierno, forma parte de la estrategia que tú vas a construir para, para abrir otra ventana de debate? Que no lo vamos a poder controlar. Ya está. Forma parte de izquierdas y de derechas, ¿eh? De los dos lados. Ahora, ¿cómo con eso generas tu posibilidad de que el ciudadano diga, ok, esto está complicado, a ver, ¿tú qué vendes? Y tú qué vendes desde la propia experiencia, que se puede ilustrar, y desde el conocimiento de lo que pasa en la calle. A ver, y lo medimos, lo contrastamos. No sé si te ayudo con eso. Sí, sí, claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias igual. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque yo sí tengo una, sí, Ah, antes de que, antes para. de que demos por concluido. A mí creo que como a la mayoría de los presentes nos hace muchísimo sentido y además nos da muchas luces, muchas de las cosas que estás, diciendo, ¿no? Y en ese sentido, retomo un poquito algunas sobre todo esta noción que nos presentabas de la transformación ontológica de la esfera pública, ¿no? Que Ujú. planteas como, digamos, como que se está presentando, ¿no? Y me gustaría como preguntarte cómo ves esta conexión entre, por ejemplo, este miedo que decías de esta autora colombiana, el miedo al disenso, Ujú. ¿no? Por un lado, por el otro también, toda la parte de la política de los afectos, ¿no? Cómo se está transformando, yo diría ontológicamente también, no solamente la esfera pública, no sé Ujú. qué pienses al respecto, pero incluso la política. Sí.
la forma de hacer política y la forma de entender política, ¿no? Y en ese sentido, cómo este ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con aspectos que la modernidad no tomaba en consideración, como son Ajá. precisamente los afectos, ¿no? Y bueno, eso cómo se vincula con el miedo al disenso y con esta posibilidad de que los afectos estén mediando tu racionalidad y por eso se da la polaridad con toda esta temática que desde la perspectiva de la antropología, por ejemplo, filosófica, pues lo tenemos como muy, ¿no? Que también lo manejas mucho, también por eso como lo traigo a colación, de cómo esta imposibilidad de saber cómo lidiar con el otro o con lo otro, ¿no? Que en última Ujú. instancia el disenso tiene que ver con esta Claro. posibilidad de sentirme cómodo o cómoda Ujú. con la alteridad, ¿no? Con Claro. aquello que es diferente a mí, que es opuesto a mí, que, ¿no? Que de alguna manera me reta, me niega, no sé, me saca, ¿no? De balance, ¿no? Entonces, ¿cómo está vinculado esto y cómo toda esta, digamos, estas conexiones entre el disenso, entre la política de los afectos, entre la otredad, ¿no? Y este ejercicio de la ciudadanía nos está reconfigurando todo lo político, ¿no? Porque incluso también trastoca esta posibilidad de hablar de una esfera pública y una esfera privada, ¿no? Entonces, y en ese sentido también, por ejemplo, esto que decían de retomar las calles, de transformar digamos, como la forma, más bien los espacios en los que podemos hacer debate político o en los que podemos hacer la política, ¿no? Se está ampliando también, pareciera que no, pero se están ampliando, ¿no? Sí. Porque muchos de los temas que normalmente se discutían desde la perspectiva de la esfera pública, perdón, desde la esfera privada, Ajá. ahora se consideran como temas públicos o se lleva hacia allá, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tanto la transformación ontológica que estamos viviendo en la política y en la esfera pública que tú planteabas tiene que ver precisamente con esta como pareciera transformación ontológica también, pero a grandes rasgos, ¿no? Y como de la forma en que nos entendemos nosotros como seres humanos insertos en toda esta, pues ahora sí que diversidad de ámbitos, ¿no? Sí. A ver, buena, y son muchas. Eh, no me metí en el asunto de lo privado porque, si no, imagínate, no acabo nunca. Pero fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención. Este, aunque transversalmente lo mencioné con el asunto de los medios, John Thompson, que además es uno de mis favoritos desde hace muchos años, cuando publica El escándalo político, finales de los 90, se engancha con el asunto del escándalo de Bill Clinton. Y entonces hay un asunto que él empieza a dibujar a partir de eso, porque dice, cómo un asunto estrictamente privado impacta el ejercicio público. Pues la vida privada de Bill Clinton era la vida privada de Bill Clinton, ya está. Pero se le lleva a juicio, exacto, se le lleva a juicio porque pues, el hecho se comete en el espacio del ejercicio público, porque era presidente. Y entonces el debate que abre Thompson es la línea tan delgadita que hay en esos casos entre lo público y lo privado. Y entonces, a mí me gusta mucho ese texto, ya se quedó viejito, ya tiene muchos años, pero trayéndolo a cuento ahora, 2026, la misma, la misma discusión tenemos. A ver, mi perfil de redes es privado o público. Es mío, es mío, es privado. Ah, diría alguno, ¿por qué? Pues porque tú pones lo que se te pega la gana. Si quieres subir una foto, si quieres poner un mensaje, si quieres pelearte con alguien, pues es tu perfil privado. Es mi perfil. Ah, pero en el momento en que tú le das clic, términos y condiciones, se vuelve parte de la escena pública y está abierto. Ahí llega el que quiera y ponga el like las veces que quiera. Está a su entera disposición. Ok.
¿Transforma eso también la forma en cómo nos estamos visibilizando? Sí, mucho. Por eso es bien delgadita la línea. Y entonces me está transgrediendo en mis redes. Ah, pero tú estás ahí, tú decidiste estar ahí, tú decidiste qué poner. Está a disposición o entera disposición. Y entro por ahí porque justo forma parte de esta transformación. ¿Quiénes somos en esos espacios? Y cómo, ay, va a sonar bien feo, pero cómo nos conducimos también en esos espacios. Y digo que va a sonar feo porque yo no soy normativo y trato de no serlo, pero claro, hay normas. Hay normas de tratos. Como hay normas de trato social en la calle, ahí también. Por eso les decía hace rato, si no le gusta al señor Elon Musk, te baja la cuenta. Así te llames Donald Trump. Te quita, te borra, te elimina. Entonces, ahí yo creo que nos hace falta, y sería como un poco notas para la agenda, identificar justo esas transformaciones de quiénes somos, de ser y estar en esos espacios. No solo en términos políticos, sino en términos de cómo, de cómo nos estamos conduciendo en esos entornos y cómo cómo se ha transformado el ser sujeto. Esta está en proceso una tesis que estoy codirigiendo en la Autónoma del Estado de México con un estudiante de allí del doctorado, que justo está caracterizando el sujeto digital. Y está bien interesante lo que está planteando. Él lo está planteando a través de Simondon. Entonces, me está gustando la línea que está llevando, porque le decía justo el lunes que tuvimos asesoría, yo estoy muy concentrado en la cuestión colectiva, desde las prácticas, desde la cultura, pero me parece que pensarlo desde el propio sujeto obedece a identificar no solo la relación con la herramienta, que sea una discusión muy de Heidegger, sino qué hacemos. ¿Cómo nos hemos reconfigurado y reconstruido como sujetos digitales? Me pareció fantástica la idea. Dije, por supuesto, me va a dar un montón de claves, no solo para entender lo colectivo, lo cultural, sino lo individual. ¿Qué hacemos? Y entonces obedece justo a eso, porque justo con esa caracterización, no solo la que haga Raúl, sino la que se puede ir haciendo, nos va a ir dando claves para lo siguiente. Es decir, sabiendo quién soy, pues puedo saber quién es el otro. Y entonces, ahí sí, caracterizar la otredad. No solo en términos de polarización política o de polarización discursiva, sino de entender que hay otro del otro lado, que no es solamente la mediación industrial o la mediación empresarial o la mediación económica, hay otro que también habla y que también tiene una posición política y que también decide. Para ligarlo un poco con lo que nos preguntaba Manolo hace un rato, él también forma parte de esto. Entonces, claro, hay que ver quién es. Y de ahí yo iría hacia las otras cuestiones, porque, por supuesto, transforma la forma en cómo entendemos la política, transforma la forma en cómo estamos ejerciendo de ciudadanos, ejerciendo desde nuestros propios preocupaciones, desde nuestros propios intereses, y de que necesariamente somos diversos y que esa diversidad también se visibiliza ahí desde quién soy, desde cómo hablo y desde cómo construyo mi yo digital, que sería una hipótesis para trabajar. No tengo respuesta, todavía para eso. Se me ocurrió y se me ocurrió ahorita. Sería una buena para entrarle. Y eso obliga también a pensar que en ese yo digital no solo transcurre por aquí, transcurre desde los afectos. Y nos podemos caer muy bien o nos podemos no tragar. Y entonces nos vamos a pelear. Sí, sí, nos vamos a pelear. Porque ahorita no eres mi favorito. Y no eres mi favorito a lo mejor por diferentes razones, la que sea. Pero voy a pelear contigo, porque no quiero entrarle. ¿Vale? Entonces, ese planteamiento que haces, a mí me abre la puerta a pensar, justo por eso me acordé de la tesis esta, porque, claro, hay que pensar quién es el que está hablando y que está envuelto en toda esta torbellino de cosas
pero volvemos a la pregunta clásica de la filosofía, ¿quién soy? ¿Quién soy en este universo de conexiones? Y, y, y hay empatías, hay muchas cuestiones, antipatías y demás, que necesito entender con quién estoy hablando, con quién me estoy peleando, por qué me gusta, por qué me disgusta, este, y que no necesariamente es racional. Y eso es quizá la parte que en muchas ocasiones a nosotros como investigadores se nos olvida. También juega el hígado, sí, también están los afectos. Totalmente, ¿no? Por eso lo capitalizan tanto, ¿no? Ujú, Como que ujú. eso sí lo tienen muy claro, pues sí, sí, de repente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. No, ustedes. Alguien, si ya no tenemos comentarios, además yo creo que la charla ha sido súper enriquecedora, y bueno, nos ha permitido como pensar y repensar muchas cosas. Creo que también nos deja a todos como con muchas cosas por ahí para desarrollar. Ujú, Ya ujú, después claro. te las plantearemos, y bueno, pues te agradezco muchísimo, Al muchísimo tu contrario, presencia, gracias. que hayamos construido este espacio de reflexión colectiva, y también les agradezco a todos los que se conectaron, en la liga de Zoom, y también los comentarios y las personas que están viendo, en vivo la transmisión en Facebook. Y bueno, pues estaremos pronto dándoles noticias, de las siguientes emisiones de las conferencias. Y por lo pronto, pues pido un aplauso virtual para el doctor Gabriel. Gracias, muchas gracias. Y pues, Gracias por los comentarios, por las preguntas y por la escucha. Se agradece un montón. gracias. Estén muy bien. Igualmente, nos vemos entonces pronto. Gracias. Adiós, adiós.